Bueno, buenos días para todos. Esperar que se conecten. Ya me cambié de lugar. A ver si así se escucha mucho mejor. Entonces vamos a esperar que aquellos que estaban escuchando la palabra se conecten. Bueno, muy bien. Estábamos hablando acerca de Pablo, acerca del capítulo que está en Hechos, capítulo 9, y les estaba hablando acerca de la conversión de Pablo. Así que si aquí se escucha mejor, en este lugar se escucha mejor, por favor me lo hacen saber para continuar con el mensaje. Estaba hablando acerca de Pablo y de la conversión que tuvo, del encuentro que tuvo con Cristo. Entonces dice la palabra aquí: cuando Pablo se aproximaba a Damasco, Pablo había pedido cartas para que le dieran autorización de perseguir a los cristianos, de irlos a encarcelar, de irlos a matar, de irlos a sacar a todos de las sinagogas. Es como si hoy alguien pidiera una autorización para ir hasta nuestra iglesia a llevarnos presos únicamente por predicar a Cristo, únicamente por hablar la palabra de Cristo. Y es como si alguien fuera y le pidiera a la policía autorización de ir a hacernos daño mientras nosotros estamos allí alabando o predicando del Señor. Eso había hecho Pablo. Pablo había pedido la autorización para ir a molestar a los cristianos. Entonces dice aquí que él consigue tal autorización y se va a perseguir a los cristianos. Y cuando él consigue tal autorización, dice, quería encontrar y llevar presos a Jerusalén a todos los que siguieran el nuevo camino, es decir, a todos los que predicaran el evangelio, sin importar si eran hombres o mujeres. Pablo no le gustaba para nada la iglesia. Pablo estaba en contra de la iglesia. Saulo, como aquí se llamaba, no quería para nada a los cristianos. Usted hoy podrá decir, yo siento que a veces me miran mal, yo siento que a veces me sacan de los grupos porque soy cristiano, yo siento que a veces como que no les gusta mi forma de ser porque predico a Cristo, pero hoy nadie lo persigue como Pablo perseguía a los cristianos. Hoy quizás simplemente lo miran mal, no están de acuerdo con lo que usted habla, no están de acuerdo con lo que usted dice, pero no nos persiguen como Pablo. Y les decía que recuerden que antes nosotros quizá no perseguíamos a los cristianos, pero nos burlábamos de los cristianos, nos burlábamos de lo que hacían en la iglesia, nos burlábamos de verlos ahí a todos arrodillados, nos burlábamos de ver a todos ahí saltando y bailando. Usted dice, no, pero yo no. Bueno, gloria a Dios porque usted no lo hizo. Yo sí lo hice, yo me burlaba de lo que hacían, yo me reía pues de lo que hacían allá en la iglesia. Y decía, nunca voy a entrar a una iglesia cristiana, o a qué voy a ir allá a escuchar a una persona que ni siquiera me conoce. Siempre lo dije, pero como les decía también, siempre tuve personas alrededor que me invitaban y me decían, camine, vamos a un retiro. Siempre me invitaban a los retiros y yo decía, qué pereza estar allá 3 días que a uno le hablen de Dios cuando uno no quiere saber de Dios. En algún momento les he compartido mi anécdota que mi primer retiro nos íbamos a las 6 de la mañana, 5:30 tal vez, y a las 5 de la mañana yo terminé de tomar. Entonces me fui al retiro totalmente borracho, pero bueno, el Señor ahí estaba haciendo. Entonces nosotros también éramos como Pablo, ¿no? Que perseguía a la iglesia, quizá no con el mismo rigor que lo hacía Pablo, pero sí nosotros perseguíamos la iglesia. Y dice la palabra que cuando él se aproximaba a Damasco, una luz celestial deslumbrante lo rodeó de pronto, cayó al suelo y escuchó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y lo que me gusta de esta historia, es que, dice mi hermana Clarice, les decía, cojan juicio, en serio, uno pensaba que estaban perdiendo
el tiempo, ¿cierto? Que orando por los demás, están perdiendo el tiempo. ¿Cómo así que orar por los demás? Así es, mi hermana Gladys, tal cual. Yo también me identifico con su merced. Entonces, aquí Saulo les decía que lo que me gusta de este encuentro de Saulo con Cristo es que él no fue a buscarlo, él no fue como nosotros que dijo, bueno, está bien, voy a ir a un retiro, bueno, está bien, voy a entrar a la iglesia a ver de qué se trata, a ver de qué es lo que quieren hablar, qué es lo que quieren decir. No, Saulo no quería para nada esto, no había aceptado la invitación. Pablo no quería saber nada de los cristianos y sin embargo, aún sin querer saber nada de Cristo, tuvo un encuentro con Cristo. Tal es así que dice que se cayó del caballo porque una luz deslumbrante lo hace caer del caballo. Y luego escucha una voz que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y las personas que estaban alrededor de Saulo escucharon la voz, pero no vieron a nadie. ¿Esto qué nos hace ver? Que el Señor, cuando quiere llamar, cuando se encapricha con la vida de alguno de nosotros, simplemente lo hace y busca la manera de llamarnos a su camino, de llamarnos. Por eso usted dirá, recuerde en este momento cómo fue que Cristo lo llamó a sus caminos. Una invitación, ir a un retiro borracho, entrar a una iglesia simplemente porque alguien le pidió que lo acompañara. ¿Cómo fue que el Señor lo llamó a sus caminos? Cuando el Señor se encapricha con tu vida, te llama a sus caminos, y se encapricha contigo. Y lo que pasa a continuación es todavía mucho, mucho mejor, porque dice que Pablo, una vez cae del caballo, queda ciego por 3 días. Y luego de 3 días es que él recupera la vista. Entonces quiere decir que muchos de nosotros también tenemos que quitar esas escamas de nuestros ojos, porque dice la palabra que cuando él recupera la vista, luego de que Ananías ha orado por él le caen de sus ojos unas escamas. Todos nosotros siempre nos tenemos que caer del caballo en algún momento. Aún caminando con Cristo nos tenemos que caer del caballo una y otra vez para aprender, para entender lo que el Señor nos quiere decir, para quitarnos a veces doctrinas que no son de la palabra, sino que son doctrinas de hombres que generación tras generación hemos tenido. Por eso muchas veces nosotros nos tenemos que caer del caballo. Dice la palabra que nos tenemos que quitar esa venda, como lo que pasó cuando un día fuimos a los caminos de Cristo. Un día dijimos, qué locura lo que está pasando en esa iglesia, qué locura lo que ellos están haciendo. Y cuando nosotros entramos y nos dispusimos nuestro corazón para entender lo que el Señor nos quería hablar, nos dimos cuenta que en medio, por ejemplo, de una alabanza, sentía uno una paz que no había sentido antes. Que arrodillarse a orar, a pedirle al Señor, era algo totalmente, una experiencia totalmente diferente, una experiencia bonita y que nos gustó. Nos estábamos cayendo del caballo, se estaban cayendo escamas de nuestros ojos para poder entender lo que el Señor quería hacer con cada uno de nosotros. Así que lo que me gusta de esta historia es que el Señor va al encuentro de Pablo, va al encuentro y hizo cualquier cosa para que eso pasara. El Señor se ha encaprichado también con tu vida y va al encuentro. Hace cualquier cosa para irte a encontrar. Hace alboradas a las 5 de la mañana. Crea un programa del corazón de Dios a mi corazón todos los días a las 8 de la mañana. Ha dispuesto una iglesia de la esclavitud a la libertad para que tú escuches la palabra. El Señor se ha encaprichado contigo. Entonces la pregunta es,
¿Qué hizo Pablo después? Después de que quería perseguir a los cristianos, después de que quería irlos a matar, a encarcelar, le pasa esto, se cae del caballo, queda ciego por 3 días. Y luego de que recobra la vista, se caen las escamas de sus ojos. ¿Qué hizo Pablo después? ¿Qué hizo Saulo después? No se puso a preguntar, bueno, ¿y esto por qué pasó? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Él entendió que lo que le estaba pasando era un encuentro con Cristo. Él entendió que Cristo se había encaprichado con su vida, que lo necesitaba, que lo había llamado a sus filas. Y él entiende eso. Y por eso dice el verso 18, dice, al instante recobró la vista y cayeron de sus ojos algo así como escamas. Inmediatamente Ananías lo bautizó, luego comió para recuperar sus fuerzas. Pero fíjense lo que pasa después. Dice, después de permanecer con los discípulos de Damasco varios días, se fue por las sinagogas afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Imagínense una persona que persigue a los cristianos y que de pronto después de 3 días le cambia totalmente su pensamiento. No es lo mismo que pasó con usted y conmigo. Nos cambió totalmente el pensamiento, pero no fue porque le lavaran el cerebro, sino fue porque usted tuvo un encuentro con Dios, tuvo un encuentro con Cristo y entendió que lo que el Señor quería con usted era mucho, mucho mejor y su vida iba a ser mucho mejor que lo que usted pensaba de sí mismo. Por eso dice aquí que los que lo escuchaban estaban confundidos y se preguntaban, ¿no es este el mismo que perseguía a muerte a los que invocan este nombre en Jerusalén? Según sabíamos, venía a arrestarlos y a llevarlos encadenados ante los principales sacerdotes. Entonces la gente también está hablando de usted, decir, no es usted no es el mismo, como mi hermana Gladys, usted no es la misma que decía a los cristianos, oiga, cojan juicio. Usted no es el mismo que se burlaba de los cristianos por estar cantando allá en una iglesia. ¿Qué pasó? Pues simplemente que tuve un encuentro con Cristo. Simplemente que entendí que el Señor me había llamado. Simplemente que entendí que lo que estaba haciendo estaba mal. Que lo que pensaba no era del todo correcto. Y que el Señor ha quitado la venda de nuestros ojos y nos ha dado un nuevo entendimiento. Y esto no pasa únicamente en el momento de nuestra conversión, sino que todos los días el Señor debe quitar las vendas de nuestros ojos de muchas doctrinas, ideologías, pensamientos que nosotros creemos que están bien, pero que el Señor poco a poco va a ir haciéndonos entender las cosas que debemos cambiar, las cosas que tenemos por mejorar. Por eso este proceso de conversión, quizá el primero es el más impactante, es el encuentro con Dios, es el que más recordamos, pero todos los días nos estamos quitando la venda de los ojos, y a veces el Señor tiene que hacernos caer del caballo otra vez, hacernos caer del caballo por cosas que no estamos haciendo bien y que creemos que están bien. Por eso todo el tiempo el Señor está allí para corregirnos. Dice en un versículo de la Biblia que el Señor a quien ama disciplina. Entonces usted no se ponga mal, no se sienta mal cuando el Señor a usted lo discipline, no se sienta mal cuando el Señor a usted le llame la atención de diferentes maneras como solo Él sabe hacerlo. Es porque el Señor lo ama, lo quiere disciplinar, lo quiere seguir guiando por el camino. No quiere que una vez que usted haya tenido ese encuentro con Cristo se pierda y se vaya para otro lado. No, por el contrario, lo que el Señor quiere es que tú perseveres y continúes en ese caminar y seas como ese Saulo que una vez tuvo ese encuentro con Cristo, empezó a predicar la palabra y de ahí nadie lo paró. De ahí nadie lo paró nunca más. Él no empezó a dudar, bueno, ¿será que
el encuentro que tuve? ¿Será que la voz que tuve si era la de Dios? Es que me pareció, pero de pronto pudo ser que yo me lo imaginé, pudo ser que yo como que me lo soñé. No, simplemente Saulo entendió lo que había pasado esa noche o ese día, que Cristo lo había llamado a sus caminos y que lo que tenía que hacer era seguir el llamado de Cristo. No dude más de su llamado. Usted no dude más de lo que usted es en Cristo. No dude más de lo que Cristo quiere hacer en usted. No se pregunte más, Señor, pero yo sí sirvo para ser cristiano. No, no es que si sirves o no sirves, es que el Señor te llamó y el Señor te equipa, el Señor te quita la venda, el Señor te llamó a sus filas y por eso tú tienes que seguir todos los días, como dice mi hermana Gloria, trabajando constantemente en lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Entonces no te preguntes si lo que pasó si es real o no es real. Simplemente sigue a Cristo, porque dice también la palabra que cuando Saulo, cuando hubieron orado por Saulo, dice aquí, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Esto le estaba diciendo Ananías a Saulo, diciéndole, a mí me enviaron para que tú recobres la vista, pero también para que seas lleno del Espíritu Santo. Y eso también pasó con nosotros. Nos caímos del caballo, nos quitaron la venda, pero el Señor no nos mandó allá solitos. No, el Señor también puso en nosotros y nos llenó de su Espíritu Santo. Entonces, con esto concluyo para decirles que no están solos, que cuando el Señor te llamó, sí fue un llamamiento como el de Saulo, un llamamiento sublime, un llamamiento del Señor, que te dio al Espíritu Santo, que no te preguntes si será que sí, será que no, no, sigue adelante con Cristo, sigue adelante con el Señor. Sigue adelante porque tienes el Espíritu Santo y Él nunca te va a dejar solo. Así que lo que tenemos que hacer es como Saulo, simplemente reconocer que antes estábamos mal, reconocer que antes estábamos actuando mal, pero que hoy una vez el Señor nos llama, retomamos un nuevo camino. Y la gente va a decir, bueno, y este no era el que hablaba, este no era el que decía, sí, lastimosamente sí es así, pero pues simplemente es Cristo quien nos cambió el pensamiento y no debe ser motivo de vergüenza. No debe ser motivo de vergüenza, por el contrario, debe ser motivo de bendición, de satisfacción, de saber que el Señor se encaprichó con mi vida y que me ha llamado a sus filas, a su ejército. Así que en esta mañana quiero terminar orando por cada uno de ustedes, porque si el tiene que hacernos quedar del caballo una y otra vez, que lo siga haciendo. Si el Señor tiene que quitarnos la venda una y otra vez, que lo siga haciendo hasta que nosotros entendamos, comprendamos la palabra y sigamos al Señor de una manera que podamos decir, efectivamente estoy cumpliendo con todo lo que dice aquí, que no es fácil, pero que tampoco es difícil. Señor, en esta mañana yo oro por tu iglesia, por la iglesia de la esclavitud de la libertad. Señor, oro por cada una de las personas que han visto este mensaje, para que tú, Señor, les ayudes a seguir adelante, para que tú, Señor, sigas haciendo la obra en cada uno de nosotros, nos sigas quitando la venda de nuestros ojos, Señor, para seguir entendiendo lo que tú quieres y pides de nosotros, Señor. Gracias te doy, Padre, porque todos los días tú nos alimentas con tu palabra, porque todos los días, Señor, tú nos haces entender cada vez más y más tu palabra, Señor. Hoy bendecimos, Padre, a las personas que quizá nos critican, que critican la iglesia, que critican nuestro pensamiento, que critican nuestra ideología, Padre. Te pedimos que un día también a cada uno de ellos, Señor, tengan el encuentro contigo, el encuentro que todos nosotros tuvimos, que un día ellos también pueda ser quitada, Señor, y puedan entender la bendición, Padre, que es tenerte en nuestro corazón, y que por sobre todas las cosas, Señor, no se trata de doctrinas de hombres, Señor, sino se trata de cambios de vida, se trata de vivir una vida en Cristo Jesús. Dios los continúe bendiciendo, que tengan un excelente día lleno de la presencia del Señor,
y un fin de semana excelente y como siempre de la mano del Señor. No olviden que hoy en la tarde juega Colombia, así que todos allí haciéndole fuerza a nuestra selección. Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.